La selección de la terna para, en este caso, el fiscal general de la Corte, concita la atención de todos de diferentes formas. Pero creemos oportuno, en términos editoriales, conocer cómo funciona, porque lo mencionamos cotidianamente y queremos saber cuál es el mecanismo. Sin hacer nombres, para evitar herir susceptibilidades o interpretaciones, sino simplemente en términos de lo determinado a nivel de la justicia para saber todos cómo se elige una terna. Y para hablar de ello está aquí con nosotros el ministro de la Corte de Justicia, presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Juan José Victoria, que amablemente aceptó la invitación. Muchas gracias. No, gracias a vos, Guillermo, por la invitación y a toda la audiencia. Lo pongo en términos de la necesidad de saber el mecanismo de selección. ¿Cómo funciona esto? Porque primero no se elige un magistrado, particularmente importante este cargo, pero más allá de eso, y más allá de la vara alta que dejó muy alta Eduardo Quattropani, mencionábamos que las ternas, que los tiempos, etcétera, pero no sabemos cómo funciona. ¿Cuál es el mecanismo? Desde el principio. Desde el principio. Bueno, cuando se produce la vacante, la Secretaría Administrativa la comunica al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano independiente de la Constitución. Sí, claro. Que está conformado por un ministro de la Corte, un ministro del Ejecutivo, un diputado provincial y 2 abogados elegidos directamente por sus matriculados. Ese consejo, una vez que recibe la comunicación, tiene que hacer la apertura de lo que se llama el concurso. Bueno, llama a inscripción, en las inscripciones presentan sus currículum, hay un plazo para hacerlo. Después corre un plazo que es de oposición o impugnaciones, que de entre los postulantes inscriptos pueden impugnarse. Ejemplo, que no cumpla los requisitos de año de antigüedad en la matrícula. Lo que fuese. Lo que está establecido que son los requisitos indispensables a cumplir para ser X, o fiscal o juez, sí, en este caso. Son distintos los requisitos para cada cargo. Bueno, es interesante señalar, no es lo mismo, qué sé yo, la elección de un juez de paz, qué sé yo, lo pongo en estos términos, que seguro, la del fiscal general. Por ejemplo, en los años de antigüedad. Pero más allá de eso, una vez concluido ese proceso, ese tiempo que acabo de manifestar, el Consejo de la Magistratura está en condiciones de reunirse a los fines de tomar las entrevistas, que se llaman las entrevistas personales. Bueno, esto es lo que ha cambiado mucho con el pasar de los años y de a poco en el Consejo de la Magistratura. Ya no es un simple sentarse y por qué querés ser fiscal o por qué querés ser juez o por qué querés... Algo más profundo, sino más de fondo. Que se está preguntando algo más profundo, de fondo, si ha trabajado en el tema específico por el cual está concursando, si conoce el lugar que está concursando, sea cual fuese. Y de ahí cada miembro, bueno, yo voy a hablar en este caso por mí, vas como calificando, anotando, marcando, llámale como quieras, a quienes vos considerás que son los posibles para proponer en la oportunidad de hacer la terna. No sé cómo lo trabajan los demás miembros, cada uno tiene su estilo. Por supuesto. Pero en líneas generales, digamos... Vos te formás una opinión... Se va trabajando de esa forma. Con los antecedentes que tiene, con más la entrevista personal, vos vas formando una opinión del postulante y bueno, y concluido, tomado la entrevista a todos los que se han presentado, hemos tenido concursos de más de 300. Sí, en este hemos caso, mencionado acá que siempre es muy atractivo. Sí. En este caso son 35. Bueno, una vez concluida la toma de la entrevista a cada uno de ellos, el Consejo de la Magistratura está en condiciones de reunirse para formar la terna que va a mandar a la Cámara de Diputados. Ahora, antes de seguir con ese mecanismo, la Constitución establece una temporalidad a este organismo es independiente dentro de la Constitución. Constitución, reglamentos, ley, todas las cosas que están dictadas alrededor de lo que es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Pero mira, Guillermo, es lo más
es lo menos importante. Se habla de 60 días para cubrir la vacante. Pero esos 60 días ya han habido antecedentes que son 60 días hábiles judiciales, que no son 60 días normales, sí, común y corriente. Y esto ha sido comunicado para cubrir la vacante desde la comunicación de la vacancia. Esto se comunicó el 15 de julio. Pero nada, a lo que uno apunta o lo que es la impronta de uno, no sé, yo soy muy de tener todas mis cosas al día, no solamente en el Consejo, en mi vida diaria. Entonces quiero cerrar etapas. Entonces, bueno, estamos en condiciones de elegir la terna, bueno, nos juntemos y hagamos la terna. Entonces la pregunta ineludible, sí, doctor Victoria, está vinculada a lo que hemos leído, que han sido cuando menos 2 suspensiones de las reuniones para la selección de la terna. Por diferentes motivos que no voy a analizar, cada quien sacará sus propias conclusiones, pero eso nos transmite a los ciudadanos que, o por falta de acuerdos, que es natural este mecanismo de debate, etcétera, por lo que fuere, se va retrasando un proceso que debería determinar una terna para que de la legislatura emerja este cargo que es tan importante en el mecanismo de funcionamiento de la justicia, ¿no? Yo me voy a hacer cargo de lo que es mi opinión, no voy a hablar como presidente del Consejo en este caso, pero yo creo que si hay una audiencia fijada, ya programada, porque no es fácil, y esto sí es entendible, porque los abogados están llenos de audiencia y no pueden suspenderlas. La ministra de Gobierno tiene sus actividades. Ni hablar, y en este caso la diputada, la doctora Paredes, también sus reuniones en la Cámara de Diputados. Reuniones de comisiones, bloques, sesiones. Entonces es casi complejo juntarse o coordinar un día en que todos podemos hacerlo. Quizás el más fácil soy yo, porque estoy todo el día ahí en el edificio, en la Corte, y las reuniones ahí. Pero bueno, no importa eso. Yo creo que lo que la ciudadanía y la gente lo que exige es transparencia. Y si no hay acuerdo, salir y decir, mira, no hay acuerdo. Y no tiene nada de malo, que no te pongas de acuerdo y no salga a la terna. Pero bueno, se han suscitado ya 2 suspensiones, en la que solamente en la última yo no suspendí la reunión y no hemos juntado los 4 que podíamos juntarnos, porque la doctora Valeria Torres dijo que estaba mal de salud, que había pasado muy mala noche, que no estaba en condiciones de ir, lo que me parece respetable también. Absolutamente. Y nada, cuando se plantea el de sesionar con 4, que lo puede hacer el Consejo. Lo puede hacer, sí, es bueno el detalle, es bueno saber ese detalle. Sí, no, es bueno el detalle, pero no es bueno hacerlo, porque... Y lo mejor sería, en términos de la transparencia, que sea todo lo mismo del Consejo. Porque si has participado, en este caso la doctora Torres, que ha participado de todo el proceso, de todas las entrevistas y demás, no estar en el momento de la votación, sí, claro, por un impedimento de salud que tuvo, a mí me parece respetable suspender. Pero bueno, lo que uno ahora está procurando es juntarnos lo antes posible y terminar con esto, porque tenemos otro concurso disparado, lo hablo en el buen sentido, ya caminando, que es el de un juez de cámara, que no es menos importante que el que se está jugando. Entonces, digo, yo lo que no quiero es que se junten los concursos, que se ponga todo atrasado y demás, porque se resiente el funcionamiento del Poder Judicial. Eso desde el punto de vista de un ministro de la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura. El punto de vista del ciudadano, que se atrase y que se suspendan las reuniones, no estoy seguro que caiga del todo bien, porque además estamos hablando de cargos importantísimos que requieren de la atención de todos. Pero era necesario, y en función de estos atrasos, poner a consideración de todos cómo funciona, porque lo mencionamos cotidianamente sin tener una información precisa de ese mecanismo de funcionamiento, por eso la consulta. No hay temporalidad entonces, y si la hay, se dilata un poquito. Sí, pero es lo menos importante. Bueno, fíjate, hay gente que te está planteando, pero si hay un fiscal subrogante, que es el doctor Galvani en este caso, está haciendo de fiscal subrogante, pero el doctor Galvani es fiscal de impugnación, decía, y si está atendiendo esto, no está atendiendo aquello. Claro, exactamente. A ver, verá cómo lo lleva, pero no es lo normal. Lo normal es cubrir el cargo.
Por eso la inquietud de esta consulta y en estos términos, de cómo Claro. funciona y de su temporalidad. El tema del juzgado de familia, jurado ayer, la jueza de familia, y fue un proceso bastante ágil. Y si hay que juntarse a la tarde, a la noche, miren, recién hablaban de que en Mendoza dicen que van a trabajar a la tarde. Sí, Eso acá hace muchos años. Vos hablás de la vara alta del doctor Cuatropani, Así en lo es. que coincido plenamente. La dedicación que tuvo el doctor Cuatropani Nos consta a todos, a ¿no? su Fiscalía General, nos conta todo, a uno de más de cerca, a otro más de lejos, Sí. pero la verdad que dejó la vara muy alta. Hay en mañana, tarde y noche, pero a mí me conta, madrugada, allanamientos. A mí también me consta. Eso es la Fiscalía, pero si la Fiscalía está trabajando, hay un juez de la jurisdicción que está trabajando. El Exacto. fiscal no puede trabajar solo. Tiene que tener un juez que le autoriza tal cosa o tal otra. Si vos te tomás el trabajo de ir a tribunales a la tarde, parecen las 10 de la mañana. O sea, pero de esto hace mucho en San Juan. O sea, para San Juan no sería ninguna novedad. No hay ninguna El título novedad. en sí mismo es muy interesante. Exacto. Ilustrativo para todos, doctor Victoria, esta explicación que agradecemos y seguramente volveremos a conversar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Para cuanto lo necesiten, estamos a disposición. Ya venimos un ratito nada más, continuamos con De Sobremesa.